Está ya con nosotros Florent Prunier. Florent, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Bueno, Florent, hoy teníamos preparado pues todo un arsenal de temas, lo vamos a reducir por el tiempo, pero bueno, como te esperamos aquí dentro de un par de semanas, pues seguiremos hablando, y es que nos querías dar un ecoconsejo. Pues sí, efectivamente. Entonces hoy pensaba hablar del compostaje, de hacer compost en su casa, ¿no? Porque como pues es el otoño, y entonces en otoño pues en los bosques de hoja caduca pues caen las hojas en grandes cantidades, y entonces pues también nos hace un poco reflexionar sobre cosas que pasan en la naturaleza y hábitos que podemos trasladar en nuestras casas. Si quieres empezamos desde el principio. Florent, ¿qué es el compostaje? ¿En qué consiste esta actividad? Vale. Entonces, pues después volveremos un poco al modelo, que el modelo es la naturaleza en sí, ¿no? Muy bien. Pero bueno, el compostaje básicamente es pues el acto de recoger toda la materia orgánica que tenemos en casa, bueno, en casa o en cualquier ámbito más grande como un hospital o como cualquier entidad, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hablar más de nuestro caso particular, ¿no? Del ciudadano. Entonces, pues toda la materia orgánica que sea de origen vegetal, sobre todo, entonces excluyendo pues toda una serie de alimentos que vamos a comentar después. Esa materia orgánica pues la vamos a hacer una pila, un pequeño paquete, y la vamos a dejar degradarse. Entonces el proceso de degradación, de reciclaje, de una especie de ciclo, pues va a producir un producto que es el compost, y eso es un abono maravilloso para las plantas que también podemos tener en las macetas de nuestros balcones, terrazas, o bueno, poner en la calle mismo. Imitamos entonces a la naturaleza, ¿no? Para transformar restos orgánicos en lo que se denomina mantillo o compost, ¿no? También. Eso es. Entonces, si nos fijamos en los bosques, pues bueno, hay diferentes tipos de bosques, ¿no? Los pinares, los encinares son de hojas perennes, eso quiere decir que no pierden masivamente las hojas en otoño. Eso no quiere decir que no pierden las hojas, realmente la pierden, pero a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, pues, el fenómeno no se hace tan patente, ¿no? Pero si vamos a la ciudad de Córdoba y vamos a observar un alcornocal, mismamente, pues ahí vemos que en otoño, pues, los árboles pierden de forma masiva las hojas. Bueno, eso pasa también en los otros de la orografía, con los chopos, los sauces. De hecho, después podemos pensar, pero ¿por qué perder las hojas los árboles, no? Claro. Entonces, toda esa materia orgánica que hay en el suelo, eso es un volumen muy importante, porque todo lo que estaba en el árbol está en el suelo, y pues eso es, ahí hay que hacer algo con este material, ¿no? Entonces, pues ahí, pues en los bosques, pues se forma todo un proceso. Entonces, la formación del suelo, y al final pues lo que obtenemos pues es una capa negra, oscura, que bueno, que más o menos conocemos, que cuando llueve, que huele muy bien, y eso es el compost, ¿no? El compost, que bueno, es sinónimo, ese mantillo de suelo abundante, fértil y equilibrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces es todo, cuando hablamos de compost hablamos casi de vida, casi. Es la quinta esencia del reciclaje y de lo sostenible. Exactamente. Entonces es la noción de vida pues entraña la noción de muerte, pero tampoco es una fatalidad, porque hay un ciclo, un reciclaje, y entonces pues estamos ahí en la Tierra en un flujo, ¿no? La vida realmente no es un estado, es un flujo de energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí pasa un compost, digamos, en casa. Hace falta varios elementos, ¿no? Entonces, lo primero es, hace falta carbono. Entonces, ¿el carbono qué es? Pues bueno, si imaginamos nuestra alimentación, nosotros comemos hidratos de carbono, comemos lípidos, grasas y comemos proteínas, ¿no? Entonces, nos imaginamos en el bosque, más o menos. Entonces, los carbonos, pues esos son los hidratos de carbono de los árboles, o de las plantas, de los arbustos, ¿no? De cualquier vegetal. Entonces, esto pues son la lignina y la celulosa. Entonces, esas palabras no... Si simplemente pensamos en la etimología, la celulosa
viene de la palabra célula, que eso es la celda. Entonces, la célula de la planta, la parte funcional unitaria, ¿no? Entonces, y después la línea, pues eso nos refiere al leñoso, a la leña, ¿no? Entonces, uno de esos como carbohidratos, pues sirve para formar la celda, la célula. Entonces, eso es lo que le da la forma, porque nosotros, bueno, pues nosotros somos blandos, ¿no? Nos deformamos, pero el vegetal no se deforma así. Entonces, tiene un punto de rigidez. Entonces, el punto de rigidez le da la celulosa en la célula. Entonces, eso es digamos que la celulosa es como una cadena, ¿no? Una cadena de un glúcido, como exactamente casi como el que comemos, pero un poquito deformado, ¿no? Y al lado de eso hay la lignina, y eso es como una pared. Entonces, eso es muchos como moléculas que son de alcohol, un poco transformado, y eso hace como una especie de pared. Entonces, cuando tienes toda una pared ahí bien puesta, pues eso es rígido, ¿no? Entonces, esos son compuestos que son bastante difíciles. Para los animales, son tanto la celulosa como la lignina, sobre todo la lignina, eso es muy difícil de dirigir. De hecho, es lo que nosotros llamamos la fibra. Cuando decimos, sí, la fibra es buena para el tránsito intestinal y tal, y tal, y tal, hablamos de esto, ¿no? Entonces, eso es un compuesto importante. Entonces, eso, cuando las hojas se van a caer, pues la celulosa, la línea, pues la línea es el tronco, toda la parte es duras, ahí las ramas, y la celulosa, pues más las hojas, todos los compuestos un poco más marrones, ¿no? Y después, al lado de esto, pues eso es un bloque, ¿no? Lo que llamamos carbohidratos. Después, proteínas. Entonces, las proteínas, pues eso es el compuesto principal, digamos, para simplificar todo, ¿eh? La azotea. Entonces, la azotea, nitrógeno, la azotea, otra cosa. Bueno, nitrógeno. Entonces, pues eso se encuentra eso es lo que permite a la máquina de funcionar, ¿no? Nuestro cuerpo tenemos proteínas, es lo que un poco da todas las funciones, ¿no? Entonces, eso se encuentra más en lo que es verde, es decir, la planta cuando es viva, tal, ¿no? Entonces, pues eso también es un componente importante. Y después, en nuestra alimentación, como consumimos mucha grasa, porque el animal, pero realmente si tú lo piensas, en el mundo vegetal la grasa es muy limitada, aunque todas las grasas vegetales que tenemos son importantes, pero eso se limita al fruto, es decir, la aceituna o los frutos, y eso realmente el propósito de ese aceite no es destinado a la planta, es destinado más bien a los animales que comen la semilla, o el fruto, semilla, y entonces le sirve para hacer la dispersión. Entonces, todas las plantas que necesitan una asociación muy estrecha con un animal para dispersar, porque sus semillas no volan con el viento, pues tienden a tener frutos muy buenos, tipo la manzana, y entonces el más energético pues son los que tienen aceites, ¿no? Vale, bien. Entonces esto para el compost no funciona bien, entonces por eso no hay que poner carnes o restos de pesca o cosas así en el compost. Sí, porque no todo se puede compostar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces la cuestión es hacer una especie de juego en casa, de ver más o menos una especie de guiso, de guiso de compost, ver los diferentes ingredientes. Entonces los ingredientes que faltan ahora es el agua, porque no hay buen guiso sin agua. Claro, y además la humedad y el aire intervienen, ¿no? Eso es, porque claro, todo lo que eso la materia orgánica no se degrada porque sí, por un acto mágico. Eso porque interviene un montón de pequeños animales y de microorganismos. Microbiana, ¿verdad? Eso es, empieza por insectos, por cochinillas, por cosas que fragmentan los trozos gordos en más pequeñito, por los hongos y después en las fases finales ya macroorganismos, ¿no? Nos encontramos. Eso es, exactamente. Entonces, pues los microbios, para que estén bien a gusto, pues necesitan humedad. Entonces, de hecho, es que, claro, en verano aquí no pasa gran cosa, ¿no? ¿no? Porque el agua es necesaria para la vida. De hecho, cuando en los pirámides, bueno, encontraron como
bueno, pues restos humanos bien conservados desde miles de años, granos de trigo, para decirte, la línea es tan sólida que hasta barcos enteros se encontraron y también en otros ambientes muy húmedos, pero bueno, bien, lo te digo ahora. Entonces, eso humedad, para que las bacterias estén a gusto. Y después, pero no excesivamente, por el exceso de humedad, ¿eso qué hace? Eso hace que no haya oxígeno, ¿no? Porque si saturamos todo, pues... Cierta humedad. Falta oxígeno. Entonces, oxígeno. Exactamente. Entonces, el oxígeno es el que permite, pues, hay dos tipos de bacterias, las que trabajan con oxígeno y las que trabajan sin oxígeno. Entonces, claro, las que nos interesan son las que trabajan con oxígeno, por lo cual las tenemos que... Y entonces, pues, ¿qué pasa? Lo ideal es tener en su casa, entonces en su jardincito o en su azotea, pues a partir de 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico, entonces 1 metro sobre 1 metro, hay un espacio en el cual pues podemos amontonar como los desechos de la comida. Si tenemos plantas, pues también pone alguna rama, alguna hoja, ¿no? Y entonces pues esa mezcla de carbono, de nitrógeno, de agua y de aire, y que haya microorganismos con antelación, entonces lo mejor es ponerle al fondo del cubo pues un poco de tierra o del bosque o simplemente de maceta para que se ponga en marcha el proceso. Y entonces pues el proceso de compostaje empieza. Ahora, lo que es curioso es que eso produce mucho calor. Es decir, que lo primero que funciona son los invertebrados, los pequeños insectos, que son, bueno, algunas los vemos. Por ejemplo, yo tengo en mi casa es curioso, en verano atrae unos coleópteros muy grandes que le encantan las frutas, como el compost le pongo mucha fruta, pues ellos huelen a no sé cuántos kilómetros. Por aquí hay fruta fermentada buenísima, entonces ponen los huevos y ahí como, pues ahí tenía larvas de chulísimas, ¿no? Entonces, primero eso, los invertebrados cada vez más pequeñitos y después empiezan las bacterias que necesitan oxígeno, ¿no? Y ahí se encuentran con el carbono, porque hay mucho más carbono que proteínas. Entonces, eso empieza a digerir, eso produce un calor, como cuando comemos. Y entonces, el compost sube de temperatura. Eso sube a 40, 50, 60 grados. Puede más, pero bueno, nosotros lo que necesitamos es que sea 40, 50 grados. Algo muy curioso, Florent, es que podemos emplear este mantillo, este compost, en diferentes fases de su elaboración, de su evolución. Lo que sucede es que nos lo encontraremos también para diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, en una opción, digamos, muy larvaria, podemos usarlo de acolchado, pero en opciones ya en fases muy evolucionadas. Sí, bueno, lo que haremos en casa más bien es para abonar, ¿no? Porque lo que acolchado es poner trozos ahí en su jardín para impedir que las hierbas crezcan y tal. Eso ya es, bueno, es un poco menos casero, digamos, ¿no? Claro, pero lo podemos encontrar sin fermentar, fresco, maduro, viejo, ¿verdad? Y ya finalmente el purín de compost, ¿verdad? Eso es. Entonces, te voy a hacer simplemente el pequeño matiz porque nos hemos quedado que había muchísima temperatura. Es que es importante porque una vez que la temperatura ha aumentado, las bacterias que degradan las proteínas, el nitrógeno, es cuando se ponen en marcha, necesitan temperatura. Y es el nitrógeno que se transforma en amonio y después en nitrato, que eso es la materia que interesa a las plantas. Cuando compramos un abono químico, te pone en la caja NPK, nitrógeno o nitrato, potasio y fósforo, ¿no? Entonces, con el compostaje ahí encontramos una fuente de nitrógeno buenísimo y es eso aparte que muchos microelementos, mucha materia interesante, ¿no? Y sobre todo es que lo ponemos en las plantas y eso se degrada se sigue degradando de forma lenta. No es pongo un tapón
Claro. A los 2 días ya tengo que volver a poner un tapón. Eso ya no. Entonces, eso es la... Entonces, todo ese compost, esa materia orgánica, ese humus que se comenta, pues todo eso es vivo, está lleno de vida. Eso es un poco la definición del suelo, ¿no? En comparación con la agricultura, pues son lo que hay ya cuando ha ido mucha agricultura, pues no hay suelo con mucha materia orgánica, con un montón de bacterias, de invertebrados, ¿no? Es un sustrato en el cual pues ponemos las semillas, crece y eso lo cosechamos, con lo cual el propósito de la agricultura no es hacer compost, claro. Al contrario, es recolectar, ¿no? Pero son muchas las ventajas, ¿verdad?, que tiene este método casero, hacer compostaje, porque vamos desde el reciclado hasta un descenso incluso de la contaminación, ¿no? Y por no hablar de que la basura la eliminamos, gran parte de ella. Claro. Entonces es muy práctico. Es todo un conjunto, ¿no? Claro. Yo creo que hay que... Se empieza porque, sobre todo, porque es divertido. Aunque bueno, mucha gente lo que un poco le impide dice... Sí, pero bueno, primero en mi sitio no tengo espacio, ¿no? Es verdad que lo mejor sería tener 1 metro cúbico. Ahora, hay otra opción que es el vermicompostaje. Lo hablamos después, ¿no? Para espacios más pequeñitos, ¿no? Después, es que me van a haber muchas moscas, muchas cosas. Hay vida, entonces sí va a haber organismos vivos ahí. Bueno, pero si tenemos ese pequeño espacio, esa terraza, lo podemos utilizar. Pero si el compost está bien hecho, es decir, si el compost no es dejar pudrir los alimentos, porque la putrefacción es cuando hay mucha agua, hay poco oxígeno, entonces hay poco trabajo microbiano, o son las Es una bacterias, transformación, una fermentación, pero higiénica siempre, ¿no? Justamente cuando las bacterias trabajan sin el aire, es ahí cuando hay fermentación. Claro. Entonces, eso es lo que huele mal. Entonces, Es eso es una lo que queremos. higiénica. Entonces, muchas veces el es ahí donde dice que es como un guiso, porque vemos, pues ahí le falta un poco de vegetal, un poco más leñoso o un poco más fresco. Después le tengo que mezclar porque ahí le falta un poco de oxigenación. O está muy seco, le pongo un poco de agua. Entonces, y cuando eso está bien hecho, pues no huele también. Entonces, pues no hay que tener miedo de probarlo, ¿no? Entonces, pues hay una parte muy, no sé, interesante de curiosidad, de ver cómo funciona, de experimentar. Para los niños o a la gente de la casa también, bueno, es genial ver la evolución, es un pequeño experimento, ver un poco... los niños pues quizás muchas veces les cuesta ver el proceso de la evolución, de tomar conciencia del tiempo. Pues ahí tenemos un pequeño experimento en el cual vemos la evolución, entonces, bueno, del proceso, entonces interesante. Y después es lo que dices, es que, bueno, a nivel del ayuntamiento pues hay una separación, se recoge y se hace compost con nuestros desechos, ¿no? Pero si lo hacemos en nuestra casa, pues eso se elimina un paso de tener un camión que haga idas y vueltas, de tener una planta y tal, ¿no? Entonces, pues, y de hecho es una técnica que se realiza desde tiempos remotos y de hecho está muy extendida también, hay que decir que incluso en zonas rurales, ¿no? Con pocos avances, pero en zonas rurales tienen muy claro hoy día, evidentemente esto es algo muy tradicional, ¿no? Pero ya con la concepción de algo casi posmoderno, ¿no? Hemos necesitado llegar a esta etapa para que esto se convierta en una técnica pues muy seguida, ¿no? Aunque se reconozca ahora como compostaje, ¿no? Que ahora se le ponga otro nombre. Supongo ¿no? que una de las grandes razones es que nos encontramos en la ciudad con habitáculo, con poco espacio. Claro. Generamos desechos o basuras que es materia prima realmente, claro, en muchos casos. Y entonces, pues, en gran parte de esta basura, pues, la tenemos que poner en valor, ¿no? Entonces, pues, la materia orgánica del tirón compostaje, ¿no? Entonces, pues, ya hemos tenido que volver a investigar un poco, pero evidentemente eso es un fenómeno actual, que eso pues siempre ha pasado porque siempre en el campo pues se ha cogido materia orgánica y se ha tenido que poner el ganado, pues claro, se puede hacer compost o vermicompostaje con como la paja y los excrementos de los animales domésticos. Eso hay que hacer algo con ello. Entonces, claro, pues antes pues se hacía una pila de
de heces de caballo, de vaca, y se ponía paja, que le servía o bien para comer o para hacer la cama, y eso pues se hacía el proceso de compostaje y se utilizó. Entonces es una cosa que es lo normal. Florent, ya nos pasamos unos minutillos, pero bueno, has dicho antes que querías terminar hablando de una alternativa, una solución para hacer compost en espacios más pequeños, más reducidos. Pues bueno, además es interesante porque en Andalucía creo que solo hay una empresa que se dedica a ello y que está en Córdoba. Bueno, podéis encontrar en el blog, justamente hace poco hicimos una visita. Entonces, pues básicamente se dedican al vermicompostaje. ¿Eso qué es? Vermicompostaje, pues es el compostaje a base de los gusanos, las lombrices. Entonces, pues las lombrices son unas devoradoras innatas de materia orgánica. Y bueno, pues esos profesionales han ido seleccionando las mejores especies, cepas de lombrices. Y entonces, pues, como ahí tratan mucho compost. Entonces, es un compost muy rápido. Además, como pasa el proceso de la digestión de las lombrices, pues también le añade compuestos buenos. Y esto, pues, se puede hacer a una gran escala, pero también se puede hacer a pequeña escala en casa con 2 cajas de plástico, más o menos. Y entonces, pues, una alternativa, si no tenemos espacio para hacer un compost más clásico, pues, y ahora, bueno, imagínate tú, la familia, los niños. Quizás algunas personas estarán reticentes a compartir su habitación con lombrices, pero en fin. Bueno, los niños han tenido de siempre gusanos de seda, tampoco hay tanta diferencia. Efectivamente. Y es un magnífico recurso, ¿no? Que podemos poner en práctica y con un poquito de suerte en una terraza, en una pequeña huerta, en un espacio que tengamos separado. Así que nos quedamos con ese ecoconsejo. Me imagino que en internet hay manuales, hay información de sobra tremenda para quien tenga alguna duda. Y bueno, nos quedamos, Florent, pendientes de proponer un lugar que visitar, ¿verdad? Pues sí. Y de hablar de una especie a la que conocer, así que si quieres podemos nombrarlo y dejar ahí claro, para la próxima vez. Para la próxima. Pues hace poco hicimos una visita al Torcal de Antequera, que es un lugar pues maravilloso y curiosamente, pues hablando con varios amigos de Córdoba, pues hay mucha gente que no lo ha visitado y bueno, pues todo el mundo tiene que conocer el Torcal de Antequera, que está a 100 kilómetros. Hablaremos y mucho además de esa jornada tan especial, además de Qigong, ¿verdad? Sí. De yoga. Esa fue una mezcla magnífica, muy interesante, sí. La verdad, y por otro lado hablaremos también del sapo común, ¿verdad? Es una especie muy conocida, pero de la que nos falta mucho por saber. Claro, eso te diría que hasta Linneo odiaba a los sapos, así que te puede decir que la gente no le gusta mucho. Bueno, pues la última vez dijimos que con las primeras lluvias salían los como, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Las charcas, los grillos, perdón. Vale. La última vez hablamos que con las lluvias en el otoño salen los primeros grillos y ahora, cuando llueve mucho, como ha pasado esas 2 últimas semanas, pues ahí ya se forman las charcas temporales y entonces pues el festín de los anfibios. Entonces todos los anfibios van a las charcas. Los sapo común es común, pero no tan común como antes. Y sobre todo, bueno, es un anfibio. Otro día hablamos más de anfibio, pero bueno, para decirle, tiene la piel granulosa y el ojo rojo. Muy bien, pues hablaremos de ese sapo que ya no es tan común y hablaremos también del Torcal de Antequera, un espacio desde luego que no debemos perdernos, y te agradecemos mucho, Florent, que nos hayas acompañado un miércoles más, así que bueno, tenemos una cita dentro de unas semanas, queremos volver a verte y seguir aprendiendo. Muchas gracias.